Buen día, chicos de noveno grado. Estamos en nuestra semana número 26 y en este día veremos el contenido 2.1, primer criterio de semejanza de triángulos. Definición: dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Criterio de lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes, ¿verdad? Acá tenemos que dos triángulos son semejantes y sus lados correspondientes son proporcionales. Debemos de verificar la proporción que exista en las medidas de los lados. Y dice, sus ángulos correspondientes son congruentes. Congruentes es misma posición, mismo tamaño. Así que de eso se va a tratar la clase de hoy. El problema inicial es los triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF de la figura tienen sus lados proporcionales a razón de 1:2, de 1/2. ¿Son semejantes? Me pregunta eso, ¿verdad? Para medir los ángulos del triángulo, utiliza la figura que se encuentra en las páginas adicionales del libro. En este caso no lo vamos a poder hacer, al menos que tengan este libro a la mano. Luego de eso, pues vamos a pensar. Primero verificamos con un transportador la medida de los ángulos. En este caso tenemos esa limitante, pero digamos, acá están las medidas. Este ángulo mide 110.5, este mide 51.3 y este mide 18.2. Hemos hecho bueno, ya nos daba el problema este otro triángulo y al verificar las medidas podemos observar que las medidas de sus ángulos se han mantenido a pesar de esa amplitud que existe en ese triángulo. Luego de eso, pues existe la razón donde 1 es A2, 1/2, 3 es A6, ese es 1/2, 2.5 es A5, 2.5 entre 5 es 1/2. Para empezar, se cumple, ¿verdad? Lo que tenemos esa proporción, que es 1/2 en cada uno de sus lados. Luego, recordemos que estamos hablando del primer criterio de semejanza, que es lado, lado, lado. Estamos hablando de que en este caso los tres lados deben de mantener esa proporción, que en efecto lo ha hecho. 1 entre 2, 1/2. 3 entre 6, 3 entre 6, 1/2. 2.5 entre 5, 1/2. Hemos dicho que sí se cumple esa proporción. Luego, la medida de esos ángulos en efecto lo mantiene. Finalmente, sobrepone los triángulos. Si sobrepongo este triángulo sobre aquel, estamos verificando que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. A es igual a D, acá, al sobreponer este ángulo. Luego, B es igual a E, este ángulo, y finalmente aquel otro, ¿verdad? Entonces, los dos casos se verifican porque cumplió lo de los ángulos que sean congruentes, es decir, misma posición, mismo tamaño, y cumple también con que sus tres lados son proporcionales. Entonces, los triángulos de la figura, sus lados son proporcionales, sí, y podemos determinar que sí son semejantes. El criterio de semejanza se simboliza así. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y con eso hemos concluido este tema. Muchas gracias por su atención.